teorema de Bolzano nos habla acerca de propiedades de una función continua. Entonces, trabaja con una función continua f y estamos en un intervalo. De manera que si f de a y f de b, que son los extremos, tienen signos opuestos, entonces va a existir por lo menos un punto c, tal que la función tiene que valer 0. Entonces, esto solamente lo vamos a ver gráficamente. Entonces, si aquí tenemos f de b, este punto, y acá f de a, entonces son de signos opuestos. Aquí vamos a tener el eje y igual a 0. Entonces, si son de signo opuesto, si son continuas, entonces como va de f de a a f de b, por lo menos tiene que pasar una vez por ese eje. Y este es el punto C que dice el teorema. Entonces, de la misma manera, si ahora el que es mayor es f de a, f de b, igual tenemos aquí nuestro eje y. Entonces, no solamente está limitado a que pase una vez, puede pasar cuantas veces quiera. Y lo que nos dice este teorema es que por lo menos va a existir un punto. Entonces, o este punto que está aquí es C, o este C, o este C, o este C. Tal. Puede pasar cuantas veces quiera. Pero por lo menos tiene que pasar una vez por ser continua. Ya que si es continua, tiene que pasar por todos esos puntos entre A y B. Si no fuera continuo, puede dar el salto. Y el salto puede hacer que no pase por el 0. Este lo vamos a usar para el siguiente resultado, que es el teorema de Rolle. El teorema de Rolle nos dice que si una función es derivable y continua en los extremos a b, y si en los extremos es que por lo menos su derivada sea 0. Entonces, igual, aquí estamos, f de a tiene que valer lo mismo que f de b, entonces está en la misma línea. Entonces, el caso más sencillo es que, como valen lo mismo en los extremos, que valga lo mismo en todos los puntos. Y esto quiere decir que nuestra función es constante. Y ya vimos que para las funciones constantes su derivada es... Si no, igual valen lo mismo f de a y f de b. Entonces, o vamos a tener un comportamiento de aquí va para abajo y luego sube, o sube y luego va para abajo. Entonces, o por lo menos va a tener un mínimo, o por lo menos va a tener un máximo. Y ya vimos que en los puntos donde haya máximos o mínimos, resulta que la derivada tiene que dar 0. Entonces son los únicos dos comportamientos que hay. O nuestra función es constante, que la derivada es 0 en cualquiera, o por lo menos hay un mínimo y que ya vimos que en esos puntos la derivada es 0, que ese es el punto C al que se refiere el teorema. Entonces esto, bueno, necesitamos el teorema de Bolzano para probar el teorema de Rolle. Necesitamos el teorema de Rolle para el medio. Esto es lo que nos dice el teorema de valor medio. Si tenemos una función continua en todo un intervalo AB cerrado y derivable en el intervalo abierto, entonces va a existir un C tal que se satisface esta igualdad. La diferencia de evaluación de los extremos de f es igual a la derivada de f en algún punto b por b menos a. Entonces, para probar esto, vamos a invocar el teorema de Rolle. Y entonces lo que vamos a hacer, vamos a definir una nueva función, h de x, que la vamos a definir como f de x por b menos a menos x por f de b menos f de a. Entonces ya sabemos que nuestros extremos a y b, vamos a evaluar h en a y h en b. Entonces, evaluando h en a, entonces todas las x ahora van a pasar a ser a. Entonces aquí nos queda b menos a por f de b menos f de a. Y al evaluar en b, todas las x van a ser ahora b. Y si ahora simplificamos, entonces tenemos f de a por b menos f de a por a menos a por f de b más
A por f de A. Y aquí me faltó ponerla. Entonces el menos f de A y el f de A se cancelan. Y solamente nos queda eso. Y ahora evaluado en B, lo simplificamos, nos queda f de B por B, menos f de B por A, menos B por f de B, más B por f de A. Y aquí en esto se cancela este f de B por este menos f de A. Y si vemos, nos queda aquí f de A por B y menos f A por f de B. Entonces, nos quedan lo mismo. Entonces resulta que h de A es igual a h de B y nuestra función es derivable por ser operaciones de funciones derivables. Entonces, por el teorema de Rolle, esto implica, por el teorema de Rolle, que existe un c tal que la derivada de h evaluada en c es 0. Y si ahora vemos quién es la derivada de h, entonces la derivada de h, recordemos, es f de x por b menos a. B menos a es una constante, queda tal cual. Y solamente nos queda la derivada de f de x. Menos la derivada es 1 por f de b menos f de a. Entonces, como existe un c tal que esto es 0, por lo tanto, despejando, nos queda que la derivada en c por b menos a es igual a f de b menos f de a. ¿Qué es lo que nos dice el teorema del valor medio? Que en cierta manera lo que nos dice es que aquí tenemos f de b menos f de a entre b menos a. Y este es la definición de derivada, es una pendiente y que va a existir un punto tal que pasa que esa pendiente es la derivada en este punto. Entonces, este teorema nos importa porque vamos a necesitarlo para la regla de la cadena, que es la derivada de composición de funciones. Entonces, tenemos f es derivable en un punto x y g es derivable en f de x. Entonces, x, vamos a f de x con f y vamos a ir a g de f de x con g. Y entonces la composición va desde x hasta f de x. Entonces lo que nos dice es que esa composición es derivable y se satisface la siguiente relación, que la derivada de la composición es igual a la función de afuera evaluado en la de dentro por la derivada de la de dentro. Para demostrar esto vamos a utilizar el teorema de valor medio. Entonces, el teorema de valor medio nos dice que la derivada de g evaluada en f de c, en algún va a existir un punto. Lo que vamos a trabajar es, aquí vamos a tener x y vamos a tener un x más h. Entonces el teorema de valor medio nos dice que va a existir una c en que valor medio. Del lado derecho nos está diciendo que la derivada de g evaluada va a existir un punto c tal que evaluado en ese punto por la evaluación de los extremos, que es f de x más h menos f de x. Esto es igual a la composición evaluada en x más h. Entonces la composición g de x evaluada en x más h menos la composición evaluada en x. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es dividir todo entre x más h menos x, que sabemos que todo esto se reduce a h. Esto entre h. Y vamos a hacer el límite de cuando h tiende a 0. Entonces aquí vamos a tener el límite, aquí vamos a tener el límite. De este lado pues vamos a saber qué es la derivada de g compuesta con f. Evaluada en x. Y de este lado, aquí como tal, tenemos vamos a tener el límite de cuando h tiende a 0 de esto.
por el límite de cuando h tiende a 0 de ese cociente que tenemos ahí, que vemos claramente que es la derivada de f en x. Por lo tanto, esto pasa a ser la derivada de f en x. Y lo único que vamos a ver es qué pasa cuando h tiende a 0. Entonces, si h tiende a 0, estos y c está entre x y x más h. Entonces, cuando vamos tendiendo a eso, pues c va a estar entre en medio de estos dos puntos. Por lo tanto, cuando h tiende a 0, pues todo esto va a tender a x. Por lo tanto, c, que es un punto en medio, que está entre los dos, también va a tender a x. Entonces, esto se hace como la derivada de g evaluada en f de x. Y por lo tanto, tenemos la regla de la cadena. Ahora vamos a ver ejemplos de no sé cómo se aplica. Entonces, hablamos composición de funciones. Una sencilla, por ejemplo, sería seno 2x. Entonces, tenemos dos operaciones. La primera operación es la que multiplica el 2 y la siguiente operación es el seno. Entonces, lo que nos está diciendo es cómo se saca la derivada de esto es, derivas la de afuera, que entonces nos queda la derivada del seno, evaluada en la de adentro, por la derivada de lo de dentro. Y entonces, la derivada del seno, sabemos que el coseno, que evaluado en lo de dentro, que es 2x, y por la derivada de 2x, que es 2. Y esta es derivada de esta pequeña composición. Otro ejemplo que podemos e a la seno de x. Entonces queremos sacar esta derivada. De la misma manera la podemos separar en operaciones, que uno es la exponencial y otro es el seno. Entonces, la derivada de esta, pues primero es la derivada de la exponencial evaluada en el seno por la derivada del de adentro, que es el seno. Que si derivamos la exponencial, sabemos que la derivada es ella misma, entonces es e, y evaluada en lo de adentro, que nos queda seno de x, por la derivada del seno, que es coseno.